A ver, jóvenes, buenas tardes con todos. Vamos a ir empezando. La semana pasada nos quedamos en la mitad de la explicación. A ver, nos habíamos quedado en finanzas, si no recuerdo. Muy bien, nos habíamos quedado en esta diapositiva, yendo el tema de lo que era la MOFIT, en la parte de finanzas y contabilidad. Y lo que nos quedaba era recursos humanos, lo que tiene que ver con información y lo que tiene que ver con la tecnología. A ver, en recursos humanos vamos a empezar a dar lectura a la información. Ana, ¿puedes empezar, por favor? Profesor, todo, Sí. ya. El recurso humano constituye el activo más valioso de toda organización, movilizando los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo y estableciendo las relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos. Las variables a ser estudiadas en la auditoría de recursos humanos son: A. Competencia y calificaciones profesionales. B. Selección, capacitación y desarrollo del personal. C. Disponibilidad y calidad de la mano de obra. D. Costos laborales en relación a la industria y los competidores. C. Nivel de remuneraciones y beneficios. F. Efectividad de los incentivos al desempeño. J. Nivel de rotación y de ausentismo. H. Políticas de tercerización y calidad del clima laboral. J. Estructura organizacional. K. Cultura organizacional. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Sistemas de información y comunicaciones. Por favor, Anayeli, ¿puedes continuar? Profesor, buenas tardes. Buenas Pero tardes. aún no me aparece la diapositiva. A ver, esperemos un momentito. Sistemas de información y comunicaciones, ¿verdad? Sí. Mm. Los sistemas de información y comunicación brindan el soporte TI, TC, para la toma de decisiones generales, la ejecución de los procesos productivos, el cumplimiento de las metas de marketing, la asignación de recursos financieros y la integración con clientes y proveedores, entre otros. Las variables a considerar en la auditoría de los sistemas de información y comunicaciones son: oportunidad y calidad de la información de marketing, finanzas, operaciones, logística y recursos humanos. B. Información para la toma de decisiones de la gerencia. C. Velocidad y capacidad de
respuesta de los usuarios. D, información para la gestión de calidad y costos. E, sistemas orientados al usuario. Capacidad del personal de utilizar la información. F, sistema de comunicación interna y externa. G, redes y su administración. Y H, sistema de seguridad. Brigitte, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. Buenas tardes. Tecnología e investigación y desarrollo. El área de investigación y desarrollo orienta sus esfuerzos a la innovación tecnológica e invención científica dentro del contexto de la generación de conocimiento, en donde dichas características se conviertan en una importante fuente de ventaja competitiva, sostenible en el tiempo para la organización que las posea. Las variables a considerar en la auditoría de tecnología, investigación y desarrollo son: A. Tecnología de punta en productos y procesos. B. Número de innovaciones en productos y procesos. C. Capacidad de adopción de nuevas tecnologías. D. Plantas pilotos, automatismos y sistemas informáticos de diseño y producción. E. Competencias tecnológicas en relación a la industria y a los competidores. F. Investigación y desarrollo en productos y procesos. G. Patentes, marcas registradas y protecciones legales. H. Capacidades tecnológicas del personal de la organización. Gracias, profesor. Bueno, entonces, hemos visto ahí ya eh, todo lo que son los factores externos y ahora los factores internos. Vamos a terminar con esta similitud que existe entre la MOFIT y lo que son las fortalezas y debilidades, que prácticamente son lo mismo, solamente que se han disgregado. Dalia, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Análisis MOFIT, fortalezas y debilidades. Fortalezas son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Son recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Este análisis lleva a la identificación adecuada de fortalezas y debilidades, las cuales después serán ponderadas en la matriz de evaluación de factores internos MEF. A ver, entonces ahora lo que vamos a ver es la elaboración de la matriz, que es muy similar a la matriz que vimos en la semana pasada. Así que voy a pedir que vayamos leyendo estos 5 pasos. Igual ustedes también léanlo, por favor, ya tienen el documento para que lo vayan leyendo, para ir recordando cómo se elaboraba. A ver,
Sarita, ¿puedes leer, por favor, con detenimiento? Sí, profesor. Buenas tardes. Matriz de evaluación de factores internos, MEFI. Su elaboración consta de 5 pasos. 1. Haga una lista entre 10 y 20 factores críticos o determinantes para el éxito, dividiéndolos en fortalezas y debilidades. 2. Asigne un peso relativo a cada factor entre el intervalo de 0 a 1, en un orden de 0.0 no es importante. Es muy importante, pero siempre la suma de todos los pesos asignados a los factores debe ser igual a 3. Asigne una calificación. El objetivo es indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con eficiencia al factor. 1 es una respuesta mala, 2 una respuesta media, 3 una respuesta superior, 4 una respuesta superior. 4 multiplique el peso de cada factor por su calificación. Y por último, 5 sume las calificaciones ponderadas y obtenga el total ponderado. Gracias, profesor. Ok, gracias, Sarita. A ver, entonces, si ustedes recuerdan cómo se elaboró la matriz de evaluación de factores externos, van a entender también esta matriz, porque tiene la misma estructura. Tiene la misma estructura y también tiene los mismos pasos, los mismos pasos, los mismos requisitos de acuerdo a lo que es el peso, lo que es el valor o la calificación, como pueden observar aquí en esta plantilla. Y como vemos acá también abajo en la parte inferior, veremos también lo que es la valoración, ¿no? Para cada uno de estos pesos relativos. Acá tenemos un ejemplo, así que voy a pedir que pueda leer este ejemplo. Laura, ¿puedes leer, Laura, el ejemplo? Sí, profesor. La matriz de la empresa pesquera cuenta con 11 factores determinantes de éxito, 5 fortalezas y 6 debilidades. Un número adecuado de factores, aunque los pesos asignados son algo subjetivos para calificar valores como 0.7, el valor de 2.66 indica una organización ligeramente más fuerte que débil, pero estando en un valor casi promedio no posee una consistencia interna como para competir exitosamente. La empresa debería intentar mejorar las debilidades mayores, por lo menos, antes de continuar con el proceso estratégico. Conseguir mejorar las debilidades sería un paso estratégico importante, ya que se podrían avisorar mejores estrategias hacia la visión establecida. Ok, gracias. A ver, aquí vamos a ver nuevamente lo que son lo que es el promedio, también para poder decir si es que la empresa está yendo bien, si está yendo mal, para ver qué ajustes se tienen que realizar. Todo ello también se observa aquí. Vamos a revisar un poco acerca de lo que son los factores para poder entender mejor también el ejemplo. A ver, los factores nos hablan en la parte de las fortalezas, algo importante, que es acerca del poder incidir en los valores. Pero ese tema de incidir en los valores también implica que se tiene que hacer mejoras, se tiene que mejorar estas fortalezas. Pero en cuanto a este ejemplo, veremos que del punto 1 al punto 4, el valor es el valor máximo, que es el 4. Y en lo único que se tendría que mejorar sería en la fortaleza 5.
que habla acerca de los convenios de puntos de venta en Alemania para tener un mejor ingreso a la Unión Europea. Eso es lo que menciona. Sin embargo, si ustedes también observan, el peso relativo que se le da a esta fortaleza es el peso más bajo. Por eso es que se podría deducir que no se ha fortalecido más este punto justo por ello, porque no es tan relevante como los demás. Sin embargo, tampoco se puede descuidar. Pero de todas maneras nos da una muestra de que el valor tampoco es tan bajo. No es tan bajo. Su contrario se observa ya en las debilidades, donde se tiene un puntaje bastante bajo. Es decir, que no se ha sabido, no se ha podido mejorar estas debilidades, o en todo caso la situación ha sido un poco complicado respecto también a las debilidades que tiene la propia organización, la propia empresa. Vamos a rescatar aquellos que tienen más puntaje, que es el punto 3 y el punto 5, que menciona bajo número de barcos de flota pesquera. Y lo otro que nos menciona, carece de sistemas de refrigeración. Entonces, estos dos puntos son debilidades que se consideran acá como debilidades importantes, porque la debilidad más importante tiene peso 0.1, en cambio estas tienen 0.09, que está nada más ahí. Las cuales tienen un puntaje 2, lo que nos dice que son debilidades, por decirlo así, graves. Y el resto, que tiene solamente un punto, si ustedes recordarán, quiere decir que se está respondiendo mal, que se responde mal en cuanto a estas debilidades. Está respondiendo mal. Y eso de responder mal implica que la situación de la organización, la productividad, la rentabilidad, va a verse obstaculizada por estas debilidades. Hay que recordar que hay debilidades que van a tener una repercusión mayor. En este caso sí tendría una repercusión bastante alta, porque se tiene un solo punto. Y en las que tienen dos hay una repercusión un poco menor, pero de todas maneras hay una repercusión negativa. Tendrían una repercusión positiva si tuviéramos un puntaje de 3, un puntaje de 4. Entonces podemos llegar a la conclusión de que estas debilidades son todas importantes y se tiene que invertir para que estas debilidades dejen de ser debilidades y pasen a ser fortalezas. Pero eso también implica todo un análisis para determinar si ese es el camino. Como ya se menciona, siempre hay dos caminos para las organizaciones, para las empresas, que implica un crecimiento, o implica también un estancamiento, o implica también una quiebra, la quiebra de las organizaciones. Entonces, esto también nos podrá mostrar en qué momento es que se encuentra la organización. Ahora, si hacemos un balance entre lo que son las fortalezas, lo que son las debilidades respecto a su ponderación, encontraremos que nos encontramos por encima del promedio. Quiere decir que a pesar de todo lo que se ve, la empresa todavía está en un momento que conviene poder invertir en mejorar las fortalezas y en darle un plus a esas debilidades para que dejen de ser debilidades. Eso es lo que implica. Si es que de repente tuviésemos este panorama, pero en los ponderados hubiera que muy bajo, posiblemente la decisión más dura que se puede realizar respecto a una organización, respecto a una empresa, sería tratar de recuperar lo que se pueda y emprender algo distinto.
Continuemos. Acá tenemos un segundo ejemplo. Voy a pedir que uno de sus compañeros pueda leerlo. Flavia, por favor. Sí, profesor. Lee, por favor, el siguiente ejemplo. La matriz de la alcachofa de Perú cuenta con 14 factores determinantes de éxito, 7 fortalezas y 7 debilidades, un número adecuado de factores, pero con pesos algo subjetivos, como 0.2 y 0.03. La alcachofa muestra más fortalezas que debilidades, lo que le da posibilidades de orientar sus actividades a mercados internacionales. Se debe trabajar en mejorar las debilidades por medio de estrategias internas. Ok, muchas gracias. Muy bien. A ver, acá nos hablan también de forma muy específica respecto a los 14 factores que se detallan. Y hablan acerca de esos pesos que son subjetivos. Bueno, en realidad sí se puede hablar de pesos subjetivos, pero también nos habla acerca de que se debe trabajar en mejorar las debilidades. Nuevamente nos mencionan eso, ¿no? Que también se puede observar en el ejemplo anterior. ¿Y por qué razón? A ver, ahorita les muestro. El panorama es muy similar al panorama visto anteriormente respecto al tema de la pesquería. Acá en el tema de la alcachofa tenemos de las 7 fortalezas, tenemos 6 que están al tope. Uso de semillas, rendimiento, rentabilidad, productividad, climas, todo eso está al tope. Sin embargo, el único que está un poco por debajo sería el precio de la alcachofa, donde esa no sería una fortaleza, porque seguramente el precio de la alcachofa está un poco alto, de repente por eso. Y por eso menciona que se debe mejorar. Mejorar de repente con tanta incidencia, no, pero sí se puede mejorar, se puede llegar a algo mejor. Pero donde incide más es en las debilidades, donde se había visto ya en el ejemplo previo un panorama similar, solo que acá el panorama es un poco más alentador, porque las debilidades, si bien no hay una respuesta positiva como se esperaría del sector, eh, está ligeramente mejor que en el anterior. Está ligeramente mejor porque tenemos puntuaciones un poco más altas. Sin embargo, eso no quita que estas debilidades siguen mermando eh, oportunidades, siguen evitando el alcance de algunos objetivos. Entonces, nuevamente, lo que nos sugiere el ejemplo es poder incidir en estas debilidades. Eso es lo que nos menciona. Solamente por citar algunas de las debilidades que son las que responden peor, por decirlo así, y tenemos ahí una que tiene un peso bastante significativo, pero también hay otro que tiene un peso que es el menor de todos, por decirlo así, el menos importante. Hablamos de falta de infraestructura, que eso es importantísimo para poder tener una economía de escala. Y el otro menciona altos costos financieros. Eso ya tiene que ver con el financiamiento de ciertos proyectos, pero lo más importante es la infraestructura. Y en estos dos es donde se está teniendo muchos problemas. Esta es una vista general de lo que fue el Perú hace algunos años, pero todavía se sigue teniendo algunas fallas. Esos números de por sí ya han mejorado, sin embargo también estos cultivos, muchos de estos cultivos que se conocían como cultivos tradicionales, cultivos tradicionales de la agroexportación, por lo menos en las últimas 2 décadas, ha ido siendo desplazado por otros cultivos. Si ustedes saben eso también. Ahora, si vemos ya el de esto, la conclusión
es bastante interesante observar porque nos da un puntaje de 2.96, casi 3. Entonces, indica que este sector, porque hablamos de la alcachofa del Perú, está yendo por buen camino. Está yendo por buen camino, pero evidentemente hay muchas cosas que mejorar. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar. Y para esto es lo que nos sirve también esta matriz, para poder darnos cuenta en qué se debe invertir. Si viéramos desde el punto de vista de que tenemos a disposición cierta cantidad de dinero, tendríamos que saber dónde vamos a invertirnos. Si es que vemos que las fortalezas están al tope, entonces ya no habría mucha necesidad de invertir en las fortalezas, sino tratar de invertir en las debilidades. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí, escucho. Heiber. sí, profesor, lo que nos quiere decir es cómo nosotros saber o en qué momento saber sus fortalezas y debilidades de una empresa. ¿O eso es lo que más o menos entendí? O no sé si estoy errado. Ah, ya. Ya, sí, te entiendo, Heiber. Buena pregunta. A ver, las fortalezas y las debilidades de una empresa. Ya. A ver, cuando hablamos de las fortalezas y las debilidades de una empresa, antes ya habíamos visto lo que son los factores externos, ¿no? Cuando hablamos de factores externos, vamos a hablar de lo que no podemos manejar, es decir, no podemos influir sobre lo que está afuera. Afuera de la empresa no podemos influir. Y cuando hablamos de fortalezas y debilidades, vamos a hablar de factores internos, es decir, que van a estar dentro de la organización, es decir, que está en nuestras manos que eso esté controlado o se salga de control, realmente para poder entenderlo de esa manera, ¿no? Si queremos diferenciar entre lo que son las fortalezas y las debilidades, cuando hablamos de fortalezas hablaremos de aquellos aspectos positivos que tiene la empresa, que tiene la organización, aquellos aspectos positivos. Y esos aspectos positivos nos van a ayudar para que la empresa siga en pie, siga creciendo, siga avanzando. Sin embargo, también, así como hay aspectos positivos, también hay aspectos negativos dentro de la empresa. Y esos aspectos negativos se conocen como debilidades. Se conocen como debilidades. Disculpen. Profesor, su micro se apagó. Sí, tiene razón. Ok, entonces les mencionaba, hay aspectos positivos y negativos también dentro de la propia empresa, dentro de la propia organización, que van a ser favorables y desfavorables respectivamente. Evidentemente, los que van a ser favorables serán las fortalezas y los que van a ser desfavorables serán las debilidades, las cuales van a hacer más lento el progreso de la empresa. Es aquello que le va a poner trabas. Y las debilidades, las fortalezas, radican muchas veces en la forma de trabajo de las personas dentro, en la mala distribución también, en la distribución de las funciones también, va a radicar mucho esto, pero ustedes ya han visto que hay factores, es decir, que se representan. Por esa razón es que se ha disgregado en estos 7 factores con el tema de administración, gerencia, donde se verá si estos factores o estos puntos dentro de estos factores son una fortaleza o una debilidad. Porque podríamos decir,
administración y gerencia, o podríamos hablar de la gestión de los contactos de la empresa, o podríamos hablar acerca de la eficiencia. Estamos mencionando, hay una buena gestión de contactos o hay una pésima gestión de contactos. Entonces, si se dan cuenta, vamos a encontrar ahí que una palabra va a marcar si es una fortaleza o es una debilidad. Pero esto, ¿cómo se va a poder observar? ¿Dónde se va a poder observar? En la empresa, haciendo un análisis, haciendo una supervisión. Por ejemplo, si habláramos, a ver, por ejemplo, si habláramos de sus colegios, les iba a colocar el ejemplo del instituto, pero como que ustedes no han, muchos de ustedes no han ido al instituto, así que de repente no conocen la realidad, o algunos de ustedes sí. Pero algo un poco más común podría ser la institución en la que fueron antes, sus colegios, ¿no? Y de repente diríamos, bueno, ¿cuál es la fortaleza del colegio tal, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza? Diremos de repente que tiene una buena plana docente. De repente diremos, tiene una buena plana docente. De repente una debilidad diremos que las aulas están en mal estado. De repente los techos tienen agujeros. O de repente diremos que las paredes están despintadas, están descascarando. Podríamos decir como una debilidad, ¿no? Si hablamos de una fortaleza, de repente diremos como fortaleza que el colegio ha ganado muchas competencias, muchas competiciones, es bastante competitivo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Y si hablamos de debilidades, diremos, bueno, una debilidad es que los baños, bueno, por lo menos en mi institución, cuando yo era estudiante, los baños eran pésimos. Entonces, posiblemente de repente una debilidad puede ser los baños que están en muy mal estado, o de repente la biblioteca, ¿no? Hablando también ya de cada área. Igual, en la empresa también se habla de cada área. Diremos, bueno, la biblioteca no está bien abastecida, ¿no? No está bien surtida de libros. Si hablamos de una empresa, de repente una debilidad sea que cuenta con una tecnología que ya está muy, muy desfasada. De repente, si hablamos del almacén, diremos, bueno, tenemos materias primas vencidas. Es una realidad, ¿no? Todo lo que sea fortaleza, todo lo que sea debilidad, muy aparte de la subjetividad que puede partir también del observador mismo, hay que tratar de que esas fortalezas y debilidades no sean subjetivas, sino de que sean objetivas, de que verdaderamente sean una fotografía de lo que realmente, de cómo es realmente una empresa, ¿no? Y ser bastante también acá muy sinceros y muy fidedignos. Porque a veces también cuando uno hace un análisis de las fortalezas, debilidades, como que uno es demasiado permisivo, uno es demasiado indulgente, es muy suave, una palabra más sencilla, suave con la evaluación, con el análisis de la propia empresa, porque uno forma parte de ello. Por eso es que muchas veces se dan las auditorías. Y las auditorías, a pesar de que son auditorías internas, se les delega a personal externo, porque no están familiarizados. Entonces, cuando ingresan a poder hacer todo un análisis de lo que es la empresa, porque la auditoría consiste en eso, en analizar una empresa para poder encontrar aquellos puntos débiles, aquellos puntos flojos, para poder mejorarlos, para poder reforzarlos y poder optar hacia un concurso, de repente optar a poder obtener algún tipo de beneficio, ya sea privado, ya sea estatal, o para poder comercializar con otros clientes, dar una buena presentación a los clientes. En fin, hay muchos porqués, muchas causas por lo que se dan las auditorías, pero en esto quería enfatizar un poco que las auditorías respecto al tema de lo que es el FODA
Es importante también que sea muy objetivo. Por eso es que se pide a otras personas que tengan el conocimiento y que no estén muy familiarizados con la empresa, es decir, familiarizados a nivel afectivo, es decir, que no haya de repente un tema de una pertenencia a la empresa para que si es que si hay algo malo, entonces decir esto está mal. Si es que hay algo bueno, decir esto está bien. Como cuando dicen lo blanco es blanco, lo negro es negro. Si es rojo, si es verde, es verde, si es azul, es azul. Entonces poderle dar una calificación como debe ser. Poder dar un comentario, una opinión de lo que es y de lo que debe ser. Porque siempre cuando uno va a hacer una opinión también deberíamos plantear una mejora. Incluso sería mucho, mucho mejor plantear el cómo realizar esta mejora. Porque si no queda en mera crítica. De repente pude despejar algunas dudas, jóvenes, con esta pequeña explicación. Quizá me tomó algunos minutos más, quizá fui un poco extenso. Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Ya, correcto. De repente metí algunas palabras que quizá no hemos visto, pero sí, el tema de auditoría también tiene mucho que ver con lo que son fortalezas y debilidades. Yo les sugeriría que si pueden buscar un poco de información acerca de lo que son las auditorías, sería estupendo. Va a complementar mucho lo que hemos estado viendo hasta ahora. A ver, vamos con esta última parte que es la metacognición. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que has aprendido? A ver, Yerli, Sí, profesor. la primera pregunta. Bueno, yo en transcurso desde la primera clase que hemos tenido respecto de esto, he aprendido varias cosas que son el MPC y el MPF, también que son muy importantes también que de una empresa que se tiene en consideración las fortalezas, también creo las debilidades, también al mismo tiempo las amenazas y el peso también para poder crear también, y eso también nos ha facilitado a nosotros también para poder hacer nuestro trabajo en grupal para tratar de resumirlo todo eso y reemplazar con nuestra empresa que estamos creando, ¿no? Gracias. Ya, muchas gracias. A ver, ¿qué dificultades has tenido? A ver, ¿quién está por acá? Jonathan Chávez. Jonathan, ¿me escuchas? De repente, ¿no? A ver, entonces, Joana, ¿qué dificultades has tenido durante la sesión? Joana, Leti, buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna dificultad que hayas tenido? Si has tenido dificultades durante la sesión, durante la clase. No, profesor, ninguna. Ya, muchas gracias. ¿Es útil el nuevo aprendizaje o el tema de la sesión, Maricielo? ¿Sí? Sí. Sí nos va a ser útil para las tareas que nos va a dejar y para poder desarrollarlas con mayor facilidad. Ya, gracias, Maricielo. Y la última pregunta, ¿qué sugieres para que pueda mejorar la clase, para que se pueda mejorar la sesión? Miguel. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Miguel? Buenas. Bueno, yo opino que podríamos mejorar en abarcar más ejemplos a la realidad de Virú donde vivimos.
ejemplo de la clase que estamos llevando. Ok, Miguel, muchísimas gracias. Buen aporte. Muy bien, entonces, jóvenes, eso sería todo por por este tema, porque vamos de aquí a compartir un tema nuevo. Pero antes de pasar al siguiente tema, poder dejarles también un trabajo grupal. Así como elaboraron anteriormente esa matriz de factores externos, entonces ahora les voy a pedir que puedan elaborar la matriz de factores internos. Factores internos. Entonces, si anteriormente han trabajado con una organización o con una empresa del rubro, del sector obviamente, que es lácteos y derivados, em, viendo su entorno, viendo los factores que se encuentran en su entorno, ahora van a tener que ver lo que está dentro también de esa empresa, lo que está dentro de esa empresa. Si es que han trabajado con una empresa ya constituida, una empresa del mercado, estupendo. Si es que han visto de hacer como una simulación de empresa, eh, que ustedes mismos lo constituyen, también, si lo pueden trabajar de esa manera, también lo pueden hacer. También lo pueden hacer, pero tendrían que evaluar ahora sí la parte interna. Si hablamos de una simulación de empresa, entraríamos un poco más a sus conocimientos personales, es decir, los conocimientos de cada uno de ustedes que tienen respecto al sector y qué es lo que ustedes pueden aportar. Y también un poco acerca del producto que ustedes piensan, un producto o productos que ustedes piensan, ¿no? Que ustedes les gustaría como un plan de negocio, ¿no? Por decirlo así, para poder entenderlo así, de esa manera. Así que esa sería la tarea que les dejo de forma grupal. Si es que si hay alguno de ustedes que de repente no tiene un grupo, les sugiero que me pueda escribir, porque ya hay algunos de sus compañeros que me han ido escribiendo para ver el tema de esta situación. Y si no tienen un grupo o una, podríamos trabajarlo de forma individual, que es que ya no se llamaría un trabajo grupal, pero la otra opción sería ver de repente hay jóvenes que no tienen grupo, están en la misma situación y poder unirlos, ¿sí? Para poder realizar un verdadero trabajo grupal. Profesor, Sí, mejor sería que a los alumnos que no tienen grupo sería unirlos porque a veces algunos tienen problemas de internet y no tienen la forma como trabajar. claro, claro. Entonces, eh, de- me gustaría que puedan comunicarse esos jóvenes que tienen este detalle o de repente comunicarse con el delegado también para ver qué sugerencia se puede dar, ¿no? Con quien tengan un poco más de confianza. Hasta aquí, se entendió lo que es la tarea grupal, su trabajo grupal? Sí, profesor. Profesor. Sí, profesor. Correcto. Profesor, ¿y Listo. hasta qué día va a ser el día de presentación? A ver, sería hasta el 8. Próximo jueves. Ya, profesor, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Algo que no les había dicho, jóvenes, es que van a tener 3 exámenes parciales. Creo que eso no les dije. Van a tener 3 exámenes parciales. eh, y vamos a realizarlo después de cada 5 temas.
Es decir, hemos terminado recién el tema 4 y ahorita vamos a empezar el tema 5. Si se diera el caso de terminar el tema 5 el día de hoy, entonces tendrían su primer examen parcial de esos 5 temas la siguiente semana. ¿Sí me dejo entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Si es Sí, que profesor. acabáramos este tema el día de hoy, entonces ya tendrían su primer examen parcial la siguiente semana. Si es que no lo acabáramos, lo dejaríamos para la próxima todavía. Lo dejaríamos para la próxima. Así que vamos a ver cómo vamos avanzando. Así que necesito su participación. A ver, continuemos. Elmer, la primera pregunta. ¿Qué es la cadena de suministros y la cadena de valor? La cadena de suministros son los proveedores que traen la materia prima, y la cadena de valor sería los requerimientos que hacen los clientes. Ya, muchas gracias. Ahora pido la participación de Rosemary. La segunda pregunta, ¿qué entiendo por operaciones y procesos? Ya, profesor. Por operaciones entiendo que es una acción y procesos es la transformación de algo, por ejemplo, una materia prima. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a empezar con este tema. Se llama cadena de suministros y operaciones de los procesos. En primer lugar vamos a ver lo que es la cadena de suministros. En realidad está bastante explicadito y también ya con lo que nos ha mencionado Elmer ya tenemos una idea de lo que es. Así que, a ver, Laura, ¿puedes leer por favor esta primera diapo? Un momentito, todavía no me carga la diapositiva. Ya. Ok. Ah, Cadena de suministros. Una cadena de suministro está compuesta por todas las partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de un cliente. La administración de una cadena de suministro en SSM abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de la materia prima, extracción, hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Ok, muchísimas gracias. Entonces, la cadena va a ser una cadena, va a ser una cadena, va a ser una secuencia, va a ser una serie de etapas que van a estar conectadas, que van a estar relacionadas. Y cada uno va a dedicarse a un trabajo o a tener su función. Cada uno cumple una función muy importante. A ver, vamos a leer esto también. Ana, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Se define la cadena de suministro como las actividades realizadas para unir cada punto o secuencia de los sectores, para tener como resultado una entrega oportuna, confiable y de calidad de los productos a un bajo costo. Además, se ha visto como un conjunto de prácticas dirigidas a la gestión y a la coordinación de actividades desde los proveedores de materias primas hasta los clientes. Esta varía industria a industria y de empresa a empresa, pero comúnmente se forman por los siguientes tres elementos: proveedores, producción y distribución. Gracias. Ok, gracias. Muy bien, entonces
a los tres principales, ¿no? O a los tres básicos. Los proveedores que había mencionado al inicio Elmer, la producción que tiene que ver con la transformación, con labores de planta, y la distribución ya que viene a ser lo que es la comercialización de los productos. El producto terminado que se elaboró en producción, ahora tiene que distribuirse, tiene que llegar a manos de los clientes, de los consumidores finales. A ver, lo que podemos ver aquí es el proceso de la cadena de suministro, donde vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la logística. Y lo que es la logística básicamente es ver el flujo de los materiales, ver el flujo de los productos, ver el flujo de los productos terminados, desde donde se generan hasta donde son consumidos. Todo ello es logística. Lo que vamos a ver es un flujo, y ustedes se van a dar cuenta, de izquierda a derecha. Ese es el flujo normal, donde los productos primarios o las materias primas, insumos, son generados por los proveedores, se transportan a las manufactureras o a las plantas de transformación o de producción para que sean elaborados los productos finales o productos terminados. De ahí hay una etapa de la distribución, el cual ya llega a los mayoristas, minoristas, clientes, consumidor final, ¿no? Y esa es una secuencia, es la secuencia normal, ¿no? Es el flujo normal. Ahora, también podemos observar que van a haber flechas que van a ir en sentido inverso, ¿no? Y esas flechas básicamente va a ser un flujo de información, va a ser flujo de información. Para poder retroalimentar, ¿no? Porque si sabemos que hay demanda, ¿de dónde obtenemos esa información? De los clientes, ¿no? Que puede llegar a los minoristas pueden reenviar esta comunicación a los distribuidores le dicen a las plantas de procesamiento que produzcan, ¿no? Entonces es todo un ciclo para poder captar las necesidades, captar también esto se llama orden de preparación u orden de producción de los productos también, porque anteriormente, ¿qué es lo que realizaba la empresa? La empresa simplemente se dedicaba a producir y luego vender, ¿no? Que es lo más normal, ¿no? Lo más lógico. Sin embargo, producía porque tenía que producir o porque ya que estaba la planta ahí, hay que producir. Ya que hay materia disponible, hay que producir. No, pero ahora ya las cosas han cambiado. Ya se tiene conocimiento pleno de tantas necesidades que tiene la población. Es que hablamos en materia de alimentos. Hay masas que alimentar. Entonces, esa información llega a la empresa. Obligatoriamente tiene que llegar a la empresa. ¿Para qué? Para que la empresa sepa qué producir. Para que la empresa sepa qué producir y poder también la empresa solicitar a los proveedores, buscar a los proveedores, solicitar a los proveedores lo que necesita para poder procesar. Entonces vemos ahí todo nuevamente, ¿no? Un flujo inverso para poder conocer las necesidades de cada etapa. Para poder conocer las necesidades de cada etapa. Y luego, nuevamente, ¿no? El flujo de respuesta, que sería ya el flujo normal. Muy bien, planta, ¿tú quieres que te venda esto? Muy bien, te lo vendo. El procesador dirá, bueno, ya tengo el producto terminado, toma distribuidor. El distribuidor dirá, bueno, tengo acá el producto, toma mayorista, toma minorista, y de minorista ya se encargará de poder transportar al cliente, ¿no? Ahora, también hay un par de cosas acá importantes que nos habla de lo que es la logística interior y la logística exterior. Cuando hablamos de logística interior, vamos a centrarnos mucho en lo que es proveedor y lo que es manufactura. Aquí es básicamente donde nos vamos a centrar porque hablamos de logística interior, lo que se da dentro de planta y también cómo es que llegan los insumos a planta. Cuando hablamos de logística exterior,
Y aquí vamos a referirnos lo que le pasa al producto terminado. Es decir, ya post manufactura veremos lo que son labores de distribución, comercialización, hasta llegar al cliente o también al consumidor final. Mientras que dentro de planta y también en coordinación con los proveedores se tendrá una administración del material, una administración de lo que son materias primas, insumos, envases, embalajes. Todo ello, incluso también podemos hablar de abastecimiento o proveedores de máquinas. Nuevamente lo vamos a ir desarrollando aquí. Pero cuando hablamos de una distribución ya física, ya vamos a hablar de un transporte masivo ya del producto terminado. Entonces ahí vamos a hablar ya nuevamente, ¿no?, de logística exterior. Y como se observa acá también, esta es una cadena típica, una cadena muy típica de lo que es la cadena de suministro. Y no necesariamente vamos a tener un proveedor que le va a abastecer a un productor o fabricante o manufacturera que le va a llevar los productos terminados a un solo distribuidor y de ahí a un solo minorista o mayorista y de ahí a un solo cliente, no. Sino que pueden haber varios proveedores que van a abastecer a un fabricante o a muchos fabricantes, los cuales van a tener diferentes distribuidores, o uno o pocos, o muchos. Y de ahí otros minoristas que pueden ser bodegas, pueden ser tiendas, supermercados, también llegará ahí. Y no necesariamente llega a uno, puede llegar a dos, a tres, a varios. Y no solamente de un distribuidor, sino pueden llegar de varios distribuidores. Y de ahí los clientes, ya que somos, que pueden ser empresas los clientes, pero también podemos ser clientes cada uno de nosotros. ¿Hasta aquí me dejo entender? ¿O hay algo que no quede claro? Claro, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces continuemos. Bueno, acá hay un ejemplo también, pero esto ya tiene que ver con la elaboración de un tarro de leche. A ver, ¿qué es lo que nos plantea? Que el proveedor de la materia prima será el ganadero, ¿verdad? Porque tiene las vacas o vaquillonas que de las cuales se va a poder ordeñar la leche, ¿no? Se va a poder extraer la leche. Luego también tenemos proveedor de envases, que sería el fabricante de hojalata. Luego de las etiquetas, fabricante de papel. Y eso que falta acá muchas cosas, ¿sabes? Porque faltan proveedores también de los insumos. Es que hablamos de leche de tarro, ¿no? ¿Y qué insumos hay ahí? Hay vitaminas, hay edulcorantes, hay estabilizantes, quizás saborizantes, minerales, etc. Todo ello llega a la planta, bueno, acá se coloca como productora de leche, ¿no? Llega a la planta, llega a la procesadora, a la manufacturera, se elabora a los tarros de leche. No solamente va a haber un solo tarro de leche, ¿no? Van a haber muchos. Y también van a haber variedades también de productos. O sea, del tarro de leche no solamente está el tarro de leche de la etiqueta azul, sino de muchos colores también. Va a haber muchos tipos de productos. Luego va al distribuidor, luego va a la tienda, a la bodega, donde uno va generalmente a comprar va a abastecerse de productos para los que van a comprar al mercado, los que van a comprar en las tiendas, y de ahí llega a nuestras manos, ¿no? Llega a nuestras manos. Ahora, pero ¿qué tan importante es esto? A ver, vamos a ver, ¿qué tan importante es la cadena de suministro? ¿Puedes decirnos, Anayeli? ¿Puedes continuar con la diapo? Sí, profesor, un momento porque no me aparece todavía la diapositiva. Ya. Importancia de la cadena de suministro.
1. Permite la especialización y la división del trabajo. 2. Complementariedad en el servicio de la oferta. 3. Cercanía al mercado meta. 4. Simplificación del proceso de compra. 5. Reducción de contactos. 6. Economías de escala. 7. Generación de valor en tiempo, lugar, costo y servicio. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces acá podemos ver algunas importancias, el por qué razón es importante la cadena de suministro. De aquí, ¿alguna expresión no se entiende? ¿O quieren que se explique alguna de ellas? Ingeniero Martín, Sí. la primera, ¿podría explicar? Reducción de contacto también. Ya. A ver, estos dos entonces. A ver, cuando habla de permite la especialización y la división del trabajo, es que la cadena es un... A ver, al inicio habíamos mencionado que cada una de estas etapas o cada uno de estos participantes o actores va a tener un trabajo específico. Unos van a generar las materias primas o productos primarios, otros de ellos los transformarán, otros de ellos los comercializarán. Por eso hablamos ahí de una especialización, porque cada uno va a estar especializado en una actividad. Y cuando hablamos de división del trabajo, también se orienta por lo mismo, porque uno no va a ocupar el trabajo del otro. ¿Por qué? Porque si se ocupara el trabajo del otro, entonces estaría, de repente puede haber una sobrecarga, un sobreesfuerzo, y ya no va a tener la misma calidad del trabajo como que se dedicara a una sola actividad, si me dejo entender. Ya, en cuanto al tema de la reducción de los contactos, al tener una cadena de suministro establecida, que ya les había mencionado que pueden haber uno o dos en distintas de las etapas, o más, o varios. Entonces, si uno tiene una cadena establecida, uno va a poder evitar que hayan demasiados participantes. Ahora, ese tema de los participantes también, ¿cómo se les puede decir? Es algo clasificable o también pasa por un filtro también el tema de lo que son los participantes de la cadena de suministro. Porque cada uno de estos participantes o actores tienen que tener ciertos requisitos que también exige el propio mercado o también exigen los demás actores, porque uno dirá, bueno, yo trabajo de esta manera y tú no trabajas así, entonces no te voy a considerar. Pero voy a considerar al otro proveedor o de repente al otro distribuidor, por ejemplo, ¿no? Pues eso también se podría entender cuando hablamos de una reducción de contactos. Más que nada sobre el tema del orden, sobre todo el tema del orden, y poder trabajar con participantes que sean de confianza, Y por otro lado, también cuando hablamos de reducción de contactos, nuevamente, si tenemos ya una cadena establecida, una cadena ordenada, el índice de que haya algún tipo de problema posterior a la transformación del producto terminado va a reducirse también. Es decir, ya cuando hablamos de este tema ya de contactos, hablaremos
de los contactos que se realizan a los lotes de producción. Entonces vemos ahí dos enfoques. Una, trabajar con personas confiables, y en el otro, que también influye esto, nos permitirá que el producto que nosotros elaboramos o el producto que se elabora no pase por tantas manos o no pase por tantos posibles riesgos antes de llegar a destino, ya sea en una bodega o ya sea en un supermercado o a las manos del consumidor final. Lo que también evita pérdidas de tiempo y también evita pérdidas de dinero. Y lo más importante, evita pérdida de prestigio. A ver, sigamos. Bueno, la siguiente parte ya nos habla un poco de lo que es el mapa de procesos general. Aquí ya no vamos a hablar de la cadena de suministro en sí, porque ya nos vamos a enfocar más en, en la empresa, como un todo, en la empresa como un todo. A ver, acá ¿qué nos indica el mapa de procesos general? Bueno, este diagrama nos presenta de forma gráfica, los tres tipos de procesos que existen en toda empresa y también la interrelación que hay con los clientes. Tenemos clientes al inicio y tenemos clientes al final, ¿no? Donde al inicio, nuevamente, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Los clientes, la población, el mercado tienen necesidades. Estas necesidades se transmiten a las empresas para que la empresa pueda realizar las actividades y abastecer con diferentes bienes o servicios nuevamente al propio cliente o al propio mercado, ¿no? Por eso después vemos ahí la satisfacción. Entonces tenemos ahí esos puntos. Ahora, pero dentro de estos procesos vamos a diferenciar tres, donde tenemos los estratégicos, los operativos y los de apoyo. Nosotros estamos más familiarizados con los operativos, que también se puede llamar procesos clave, porque van a ser los encargados de elaborar los productos. Los productos son los encargados de elaborar propiamente los productos. Y ya los demás procesos también son importantes. Uno, porque le van a dar soporte, van a permitir que las materias primas lleguen, va a permitir que se le pague al personal, va a permitir que haya personas trabajando, todo ello. Entonces, y también van a determinar un plan para seguir con las actividades. Es decir, no solamente se puede hablar de una empresa a nivel de producir y producir, sino también tienen que verse otros aspectos importantes, porque eso también va a poder determinar la continuidad de la propia empresa. Es como un barco, muy bien, puede ser el mejor barco, pero si es que no hay nadie que lo dirija, ese barco va a naufragar o va a encallar o se va a hundir, ¿no? A ver, los procesos clave. Brigitte, ¿puedes leer, por favor? Brigitte, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Procesos clave son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios que se presentan y, en consecuencia, orientados al cliente usuario, centrados en aportar valor. Su resultado es percibido directamente por el cliente o usuario. Por lo general, en la ejecución de estos procesos intervienen varias áreas funcionales y son los que emplean los mayores recursos. Muy bien, muchas gracias.
Entonces, como les mencionaba, ¿no? Estos son los que están encargados de elaborar los productos. Y como están encargados de elaborar los productos, muchas veces se necesita una mayor inversión para poder elaborarlos. Por esas razones que colocan acá, que por lo general emplean mayores recursos, es decir, más dinero. Segundo, procesos estratégicos. Dalia, ¿puedes continuar? Ok, procesos estratégicos. Son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la organización. También proporcionan directrices y límites al resto de los procesos. Ejemplos de procesos estratégicos son la comunicación interna, la comunicación con el cliente, el marketing, el diseño, la revisión del sistema, la planificación estratégica, el diseño de planes de estudios, entre otros. Gracias. Ok, muchas gracias. Los procesos estratégicos van a determinar la ruta para que pueda continuar la empresa. Y el tercero, pero no menos importante, los procesos de apoyo o soporte. Laura, ¿puedes continuar? Un Laura. momento que me positiva. Ya. Ok. Los procesos de apoyo o soporte son aquellos que sirven de soporte a los procesos claves y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos son determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Ejemplos de procesos de apoyo o soporte: formación, compras, auditorías internas, informática, etcétera. Ok, muchas gracias. Los procesos de soporte o de apoyo van a permitir también que se puedan desarrollar las actividades con normalidad. Y pasando a un segundo punto, vamos a ir viendo lo que es la cadena de valor. A ver, ¿qué es la cadena de valor? Sarita, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. La cadena de valor. El concepto de la cadena de valor fue creado por Michael Porter en 1985 con su libro Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior, como una herramienta para diagnosticar una ventaja competitiva y engrandecida a la cadena de valor en las empresas. La cadena de valor al conjunto de actividades que se unen a medida que el producto pasa por una de estas actividades, va añadiendo su valor. Ok, muchísimas gracias. Entonces, la cadena de valor se basa en actividades que le van a permitir añadir valor a los productos. A ver, vamos a continuar.
A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Elmer? Sí, profesor. El análisis de la cadena de valor completa la empresa como un proceso secuencial de actividades creadoras de valor. El valor es la cantidad de los compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les proporciona. El valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio de los pedidos de productos y de la cantidad que se vende. Una empresa es rentable mientras el valor se recibe excede los costes totales involucrados en la creación de su producto o servicio. Gracias, profesor. Ok, gracias. Entonces acá hay algo muy importante que nos menciona, que el valor se va a representar muchas veces como un aspecto monetario. Acá menciona ingresos, ¿no? Que son los ingresos, que va a ser el intercambio monetario de los productos. Es decir, yo le doy un producto al cliente o al consumidor final y él me devuelve el valor del producto, en este caso en monedas, ¿no? Puede ser en soles, como se ve acá en Perú, o puede ser en otro tipo de moneda, ¿no? Ahora, también hay que entender que el valor va a permitir también la generación de riqueza. Y no hablo de riqueza de repente de volver a alguien millonario, sino la riqueza hablando desde el punto de vista de que va a haber ingresos. Entonces, el valor también repercute en eso, que va a haber ingresos para las empresas, para las organizaciones, y a su vez, estos podrán retribuirle a sus trabajadores. Entonces, ahí vemos todo un tema de que va a haber una retribución. Va a haber una retribución. Y esto también, ¿cómo se verá el valor? O cómo se representa también el valor como una forma de rentabilidad. Porque cuando hablamos de que se genera valor, diremos también de que la empresa es rentable. De que la empresa es rentable. Y esto también, ¿qué implica? Si la empresa es rentable, de que hay ingresos, quiere decir que lo que la empresa destina, que lo que la empresa destina para la creación o para la elaboración o fabricación de productos, estará compensado también en los ingresos. Es decir, que los ingresos deben superar a los costos productivos, costos totales. A ver, sigamos. Flavia, ¿puedes leer, por favor, categoría de actividades? Sí, profesor. Categorías de actividades. A. Actividades primarias. 1. Logística interna. 2. Producción. 3. Logística externa. 4. Marketing y ventas. Y 5. Servicios. Contribuyen a la creación física del producto o servicio, su venta y transferencia a los compradores y sus servicios después de las ventas. B. Actividades de apoyo. 1. Compras. 2. Desarrollo tecnológico. 3. Gestión de recursos humanos. Y 4. Infraestructura de la empresa. O añaden valor por sí solos o añaden valor a través de importantes relaciones, tanto como actividades primarias como con otras actividades de apoyo. Ok, gracias. Estas actividades que observamos aquí se encuentran en la propia empresa, son parte de la empresa. Y cada una de estas actividades van a permitir que la empresa pueda generar valor, pueda obtener ingresos. A ver, acá tenemos la cadena de valor y básicamente cuando hablamos de valor, ya les había mencionado, ¿no? Que se va a generar, que los ingresos deben superar a los costos
productivos, costos totales también, ¿no? Ahora, ¿y cómo es que se genera ese valor? Habíamos hablado de las actividades, habíamos hablado de dos, las de apoyo y las primarias. En total tenemos 9 actividades, 9 tipos de actividades. Ahora, estos 9 tipos de actividades hay que entender algo. No son actividades que se van a generar espontáneamente, sino que van a haber personas que van a realizar esas actividades. Y las personas, al realizar una actividad, tienen que ser remuneradas, ¿no? Porque no es que te hagan un trabajo de gratis. Entonces, eso implica también una inversión. Voy a pagar a una persona para que realice un trabajo, realice una actividad. Pero hablo de inversión porque voy a darle a esta persona esta remuneración para que pueda generar valor, para que pueda generar valor en la empresa, para que pueda hacer que esta empresa sea rentable. Por esa razón es que estamos viendo acá teníamos dos pentágonos, ¿no? Uno que es celeste y el otro que es un color medio anaranjado, entre anaranjado y amarillo. Entre anaranjado y amarillo. ¿Y qué es lo que queremos decir? Que todo este pentágono que está en celeste va a tener un costo, ¿no? Representa un valor. Pero ese valor es más pequeño que el valor que se encuentra en el pentágono más grande, que sería el amarillo. Entonces, la diferencia que hay entre estos tamaños va a determinar un margen. Ese va a ser un margen de ganancia. Ese margen de ganancia sería el ingreso ingreso no, sería la ganancia para la empresa. Sería la ganancia para la empresa y también sería como una recompensa por el trabajo que realiza. Porque si las empresas no generan valor, si las empresas no tienen margen de ganancia, ¿qué pasa con la empresa? Quiebra. La empresa no puede continuar. Por esa razón es tan importante. Pero esto se va a dar en función de trabajar todas estas actividades. Y vamos a ir revisando también cada actividad para entenderlo mejor. Yerli, ¿puedes leer, por favor? Yerli. Profesor, no se nota muy bien, profesor. Aparece la mitad de un mapa y luego aparece lectura. ¿No se ve? Se está cargando, profesor. Aparece un mapa y la mitad de la letra de algunos en negrita. A ver, voy a cargarlo otra vez. Me avisa si cargó. ¿Qué fue, Yerli? Logística interna. Profesor. Sí, Yerli. Ya. Logística interna incluye recepción del material, almacenaje. Se movió de nuevo.
almacenaje, control de las asistencias, programación del transporte y devoluciones a los proveedores, ubicación de instalaciones de recepción para minimizar el tiempo de transporte, excelentes materiales y sistema de control de inventario, sistema para reducir el tiempo de envío de devoluciones de proveedores, disposición del almacén y diseños para incrementar la eficiencia de las operaciones con los materiales entrantes. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces acá en la logística interna vamos a ver todo lo que son los desplazamientos de los materiales dentro de la empresa, así como su respectivo almacenamiento. Segundo punto, la producción. Julio, ¿puedes leer, por favor? Julio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Producción, ¿verdad? Incluye todas las actividades asociadas con la transformación de la materia prima en el producto final, incluyendo operaciones de mecanizado, embalaje, ensamblaje, pruebas, pintura y preparación de instalaciones. Plantas de producción eficientes para minimizar costes. Nivel apropiado de automatización en la fabricación. Sistemas de control de calidad en la producción para reducir costes y elevar la calidad. Disposición en planta y diseño de flujo de trabajo. Fabricar respetando el medio ambiente en un medio que puede permitir conseguir ventaja competitiva. Gracias, Julio. Muy bien, entonces acá en la producción creo que estamos más familiarizados porque vamos a hablar también de lo que es la labor manufacturera, lo que es la transformación desde materias primas, insumos, hasta producto final o producto terminado. Leti, ¿puedes continuar? Leti. Leti, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, continúa. Gracias. Logística externa. Se asocia con la recepción, el almacenaje y la distribución del producto o servicio a los compradores. Para coordinar la logística externa se usa un sistema de intercambio electrónico de datos. Proceso de carga eficaz para ofrecer entregas rápidas y minimizar los deterioros. Procesos eficientes de almacenaje de productos terminados. Transporte de producto en lotes de gran tamaño para minimizar los costos de transporte. Profesor, no visualizo, se me había borrado la pantalla. Profesor, no me carga la pantalla. Ah, ya, sí, profesor, recién me cargó. Equipos que permitan recoger mayor número de pedidos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, la logística externa ya nos va a hablar acerca de lo que es el transporte del producto terminado hacia otros puntos. Esto más se relaciona con
la parte de lo que es la predistribución. Marketing y ventas. Maricielo. Diga, profesor, no se escuchaba bien. Continúa, por favor, marketing y ventas. Ya, marketing y ventas están asociadas con las compras de productos y servicios por parte de los usuarios finales. Incluye actividades de publicidad, promoción, fuerza de ventas, selección de la cadena, relaciones con la cadena y fijación de precios. Fuerza de ventas competente y altamente motivada. Métodos innovadores para promocionar y publicitar. Selección de los canales de distribución más apropiados. Identificación de segmentos de los clientes adecuados y sus necesidades. Estrategias eficaces de precio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay que recordar que el marketing y ventas es un departamento muy importante, es una actividad muy importante dentro de la empresa porque va a permitir la subsistencia de ella, al poder generar las estrategias y también poder generar los ingresos. Quinto, los servicios. Joana, ¿puedes leer, por favor? Joana. Sí, profesor. Servicios incluye todas las actividades asociadas con proporcionar servicios para elevar o mantener el valor del producto. Uso adecuado de procedimientos para su No se te escucha, Joana. Joana, no se te escucha. Joana. Miguel, ¿podrías continuar? Servicios. Incluye todas las actividades asociadas con proporcionar servicios para elevar o mantener el valor del producto. Uso adecuado de procedimientos para solicitar la opinión de los clientes y actuar en base a esta información. Rápida respuesta a las necesidades y emergencias. Emergencias de los clientes. Capacidad de reemplazar las piezas que lo requieran. Gestión eficaz de inventario de piezas y equipos. Calidad del personal de servicios y formación continua. Garantía apropiada y políticas de garantía. Muchas gracias, Miguel. Bueno, acá con el tema de servicios vamos a ver mucho con lo que es la postventa. Es decir, se da la venta del producto, pero no queda ahí, sino que la relación entre los clientes y los fabricantes va un poco más allá, ya que si es que hay algún tipo de incidente
asociado al producto, que sea incidentes negativos, entonces inmediatamente el cliente o el consumidor final debe hacer llegar estas quejas, ¿no? Para que el área de servicios, el área de atención al cliente de la empresa pueda brindarles una solución. Más que nada va por este lado. Bueno, hasta aquí hemos visto las 5 actividades primarias. Vamos a continuar ya más adelante con las 4 actividades de apoyo que restan. De momento les agradezco mucho su participación y hasta acá llegamos por el día de hoy. Les sugiero que puedan empezar desarrollando ya su trabajo grupal y que si hay algunos que todavía no tienen grupos, que se puedan comunicar conmigo para ver qué podemos hacer, o de repente se pueden comunicar con Yerli si tienen más confianza con él para que puedan agruparse y luego ya me enviarían su relación de grupo. Nuevamente muchas gracias por su participación. Gracias a cada uno de ustedes y cuídense mucho, cuiden a sus familias y ya nos estamos viendo ya la siguiente semana. Un fuerte abrazo, chicos, cuídense mucho. Buen fin de semana. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, profesor, muchas gracias, cuídese. Gracias, profesor. Gracias, profesor.